¿Quién de nosotros pudiera decir, los derechos humanos de las mujeres son diferentes a los derechos humanos de los hombres? ¿Son los mismos? ¿O por qué necesariamente tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres? Esta es una de las preguntas que cotidianamente me hacen mis alumnos. Cuando tratamos estos temas en clase, me preguntan, ¿por qué hablar sobre los derechos humanos de las mujeres? ¿Que no se trata de los mismos derechos humanos que tienen los hombres? ¿O por qué hacer esta distinción? Y bueno, la intención de esta charla precisamente es tratar de entender por qué es esta diferencia y cuál es la diferencia esencial. Les voy a platicar una anécdota. Yo tengo dos amigos, los cuales ambos son jueces y juezas de distrito en el Poder Judicial de la Federación. Se trata de dos personas que conozco desde que estábamos en la preparatoria. Hicimos juntos la preparatoria, cursamos el último año de preparatoria juntos. Al momento de que decidimos ingresar a la universidad, los tres decidimos ingresar a la Universidad de Guanajuato, pasamos y fuimos compañeros durante todo este periodo. Una vez que egresamos de la universidad, pues bueno, ella en específico ya trabajaba en el Poder Judicial de la Federación haciendo pues algunas temporalidades muy determinadas, ¿no? Suplencias de un mes, 2 meses, en fin. Empezaba como oficial judicial, que era el primer puesto de entrada hacia todos los servicios o hacia todo el servicio civil de carrera del Poder Judicial. Sin embargo, él estaba todavía en el Poder Judicial del Estado. Al poco tiempo de que ambos egresamos, de que los tres habíamos egresado de la carrera, él recibe la invitación y se incorpora a trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Era una oportunidad. En este sentido, pues a los dos los conozco desde entonces. Pues dentro de la carrera judicial, pues fueron creciendo y fueron avanzando, ¿no? Primero fueron oficiales judiciales, luego fueron actuarios, posteriormente secretarios. Él llegó a ser secretario de un colegiado y posteriormente, jueces y juezas de distrito, ¿no? Aquí podríamos decir que estamos ante dos situaciones muy semejantes, en donde su carrera y se trata de personas a quienes yo conozco y a quienes valoro y aprecio sobre todo. Sin embargo, pues esta carrera que yo les platico no fue tan sencilla como parece. Él, mi amigo, fue juez de distrito 7 años antes que mi amiga. Es decir, de pronto un día el Consejo del Poder Judicial de la Federación establece que habían presentado ambos exámenes, habían acudido varias ocasiones a presentar las pruebas para ser juez de distrito y bueno, pues no habían corrido con la suerte de cumplirlos y de llenar los requisitos. Entonces, de pronto, el Poder Judicial de la Federación saca una convocatoria y en esa convocatoria invita a secretarios, a quienes reúnen ciertas categorías, ciertas características, a hacer un curso en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en donde durante un año iban a estar capacitándose, recibiendo su sueldo y todas sus prestaciones para llegar a ser jueces de distrito. En ese momento, mi amigo, pues bueno, tenía a su esposa, a sus hijas, a su familia. Y él decide ingresar a este curso para poder llegar y poder el día de mañana convertirse en un juez de distrito, ¿no? Habla con su esposa y le dice, bueno, pues me voy a ir, tú te quedas con las niñas, a las niñas no les cambiamos su vida, se van a quedar aquí contigo, yo voy a estar viniendo los fines de semana. Sin embargo, ella no tuvo esta posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, mi amiga se trata de una madre soltera, en las cuales no tenía la posibilidad de llevarse a su hija, porque aparte las clases iniciaban a las 8 de la mañana, entonces no podría llevarla a la escuela en una ciudad pues donde pues no conocía a nadie, no tenía ningún tipo de red de apoyo de sus familiares y pues se iba a ser doblemente complicado el poder establecer una rutina para que la niña pudiera continuar con los estudios
y para que ella pudiera seguir ejerciendo o seguir creciendo dentro de la carrera judicial. Ella tuvo que esperar hasta el año 2019, donde se conforman las convocatorias exclusivas para ser juezas de distrito, ¿sí? Como vemos, no siempre en el derecho podemos decir que al tener ambas oportunidades estamos ante las mismas situaciones. A pesar de que la norma y que las características del concurso podían haber establecido que ambos pudieran acudir a la convocatoria, acudir al concurso, pues material, porque mi amiga no contaba con los requisitos necesarios, pues para hacer frente a sus demás obligaciones. No contaba con una familia, no contaba con un apoyo de alguna pareja o algún esposo, o al final de cuentas, pues no, para ella no podía ser tan fácil decir, pues voy a tener que transformar la vida de mi hija y cambiarnos a la Ciudad de México, buscar otra rutina, otra dinámica. Sin embargo, pues mi amigo sí fue muy sencillo hablar con su esposa, contar con toda esa red y poder, pues, digamos, trasladarse a la Ciudad de México a cuidar o a seguir cultivando sus aspiraciones dentro del Poder Judicial. Fueron 7 años los que mi amiga tuvo que esperar. Y no estamos hablando de que faltara capacidad o que faltara alguna actividad. Creo que ambos habían entrado al Poder Judicial en igualdad de circunstancias. Ambos habían crecido como profesionistas dentro del Poder Judicial de la Federación y pues creo que ambos merecían la oportunidad. Tan la merecían que la primera ocasión en la cual mi amiga participó en igualdad de condiciones con otras mujeres, pues fue una de las mujeres que quedó adscrita como juez de distrito. ¿A qué voy con todo esto? Pues bueno, muchas de las veces nosotros en las leyes vemos que existe una neutralidad. Vemos que una ley es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, ya cuando los vemos más a detalle y ya cuando vemos estos casos, vemos que no es así. Precisamente esta es la intención de esta charla, el tratar de entender cómo se dan esas diferencias y qué podemos hacer, principalmente quienes hemos decidido cursar alguna carrera de derecho, qué podemos hacer desde nuestra cancha para lograr que estas diferencias o para lograr que estas injusticias no sean una cuestión cotidiana, ni tampoco se trate de una situación que se repita constantemente. Para empezar, tenemos que entender una afirmación. El derecho tiene género. ¿Qué quiere decir esto con que el derecho tiene género? Bueno, pues el derecho como una representación de lo que existe en determinado momento histórico tiene ciertas características que se traducen, o más bien que se derivan, el derecho está existiendo, ¿sí? Es decir, el derecho refleja cómo es cómo funciona una sociedad y a su vez el derecho pues también traduce aquellas características que imperan en ese momento histórico dentro de una sociedad. Por ejemplo, hace algunos años, hace muchos años, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todas las leyes de justicia civil o en todos los códigos civiles del país o familiares, se decía que los hijos, que el matrimonio se creaba entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear y perpetuar la especie. Esa era una de las condiciones que se decía en el Código Civil o en los códigos o en las leyes. Durante mucho tiempo, la ley no preveía que existieran otras situaciones de hecho, como los hijos nacidos fuera de matrimonio. Anteriormente no estaba reconocida esta figura y por lo tanto no tenían derecho a ninguna condición o a ninguna calidad frente a sus padres. Posteriormente, al paso del tiempo, se empezó a reconocer la existencia, dado que
se trataba de condiciones que eran de pronto muy coincidentes en el mundo real, que el derecho pues tuvo que doblar las manitas, como regularmente decimos, y crear o generar precisamente esta idea de que pudieran existir hijos nacidos fuera de matrimonio. Sin embargo, durante una época reguló de manera diferenciada a los hijos nacidos fuera de matrimonio, a los cuales inclusive les denominaban como hijos naturales. Así decían algunos códigos, algunas leyes civiles, que se trataba de hijos naturales. Y los diferenciaba de los hijos legítimos, de aquellos que habían nacido dentro del matrimonio. Y a ambos les otorgaba y les concedía derechos y obligaciones diferenciados. Es decir, por una parte, a los hijos de matrimonio, a los hijos legítimos, les otorgaba ciertas características, mientras que a los hijos naturales les otorgaba otras o no les otorgaba algunas que sí. Posteriormente, esta idea fue evolucionando y al final del día, en los años 70, se elimina de todos los códigos civiles del estado del país esta categorización y únicamente se habla de la filiación, del parentesco de los hijos. Se elimina esta idea de hijo legítimo o hijo natural. Entonces, a lo que vamos es que el derecho representa una realidad imperante. El derecho es una construcción social. ¿Qué quiere decir una construcción social? Bueno, pues varios diputados se ponen de acuerdo, crean las normas. Sin embargo, estas normas también se aplican por una serie de instituciones, ya sean los tribunales, ya sean las administraciones públicas, ya sean las oficinas de gobierno o la misma sociedad. Y al final del día se traduce también en cómo se vive y cómo se aplica este derecho. Entonces, con ello podemos decir, como lo dice Alda Facio, una abogada feminista, que nos dice que el derecho tiene tres apartados. Tiene un componente normativo, que es aquel que se refleja en las leyes, es aquel que está registrado en una norma, en una ley. Tiene un componente institucional, que es aquello que están resolviendo los jueces, que están aplicando las autoridades y que día con día las instituciones están ejerciendo derivado de esa norma. Pero también tiene un componente cultural o a lo que también denomina un componente político. Este componente cultural político se refiere a cómo está aceptando la sociedad esa disposición, ¿no? Entonces, como vemos, estos tres componentes pues pudieran darse de manera diferenciada. Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, la mayoría de los códigos prevén la violencia intrafamiliar como una situación en la cual el Estado debe intervenir. Lo prevén como una situación donde con la simple denuncia el Estado ya está obligado a intervenir. Es decir, van, presentan su denuncia al Ministerio Público y el Estado tiene que investigar, tiene que indagar qué es lo que está sucediendo con esa situación. Sin embargo, en el componente institucional, pues se refiere a cómo están resolviendo los tribunales, cómo están resolviendo los operadores jurídicos, como pudieran ser los ministerios públicos. Y en el componente político-cultural, pues ahí es donde podemos decir que pudiera existir una diferenciación. Porque inclusive dentro de nuestra idiosincrasia o dentro de nuestro, ¿cómo le podemos llamar? Dentro de la cultura mexicana, pues todavía traemos muy arraigado la idea de que la mujer es la que debe de seguir al hombre. Entonces, de pronto vemos que existen ministerios públicos o autoridades ministeriales que todavía expresan frases como, pues, ¿qué le hizo al marido que la golpeó? O cómo hizo que tuvo que llegar hasta acá. Que a final de cuentas, a pesar de que la norma ya lo dice de manera expresa, todavía cuesta trabajo para los operadores del derecho el poder materializar o hacer sustantivo, hacer palpable aquello que la norma está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Bueno, pues el derecho tiene género en el sentido de que el derecho se trata de una construcción social.
que responde a un contexto histórico y responde a un contexto de condiciones materiales que cada uno de los tiempos o que en cada una de las épocas se va marcando. Como una construcción social, también eso quiere decir que el derecho puede cambiar. Es decir, no se trata de algo inamovible, se trata de algo que se construye constantemente. Y a lo mejor lo que el día de hoy consideramos como correcto, en un futuro ya no lo va a ser. O al revés, algo que anteriormente no se consideraba como correcto, pues cada vez hemos sido más permisivos o cada vez hemos llegado a alguna condición de ese tipo. Entonces, como el derecho es un reflejo de la sociedad, también el derecho tiene la posibilidad de cambiar cuáles son esas relaciones que se dan en una sociedad. Por ejemplo, hace unos momentos hablábamos acerca de la violencia intrafamiliar. En una época del derecho se consideró que la violencia intrafamiliar era un problema de particulares, era un problema entre esposo y esposa. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha sido un fenómeno que ha adquirido ciertas condiciones o ciertas capacidades que a final del día, el día de hoy el Estado no puede estar ajeno de lo que dice o de lo que hace en materia de violencia intrafamiliar. Entonces, como un problema de pasar de un estado privado, de un problema entre dos personas, pasa a tener la atención de un lugar público. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que el derecho varía, el derecho cambia y se va adecuando de acuerdo a lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, en este sentido, nosotros perfectamente podemos señalar que el derecho va evolucionando. Va cambiando, esperemos en la mayoría de los casos que para bien, pero el derecho va adquiriendo nuevas formas de cómo resolver los conflictos que se le ponen. Entonces, precisamente, bueno, pues como el derecho es una especie de reflejo de la realidad, también muchas de las ocasiones este reflejo de la realidad también contiene ciertas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos que, por ejemplo, tenemos todavía muy arraigada la idea de que la mujer tiene que ser la responsable de los trabajos de casa, de los trabajos domésticos. Y el hombre, pues, es el que tiene que ser el responsable de prever lo necesario para la subsistencia. Sin embargo, bueno, pues, a pesar de que el día de hoy ya las mujeres han tenido que salir a trabajar para poder ajustar el gasto, pues bueno, a pesar de todo eso, todavía se sigue teniendo la creencia de que de pronto la mujer es la que administra una casa, la que se encarga de estos detalles de la administración al interior. Inclusive recordemos en el sexenio pasado con el Enrique Peña Nieto, pues en alguna entrevista dijo, ¿no? Pues yo no sé cuánto cuesta el kilo de jitomates porque no soy la señora de la casa. ¿Qué quiere decir? Que se reforzaba con esta expresión la idea de que las mujeres eran las responsables de los gastos de casa, de llevar el mandado, de atender lo que fuera necesario, ¿sí? Derivado de esta construcción que es el derecho, también de ahí deriva su principal ventaja. ¿Cuál es su principal ventaja? Que puede cambiar realidades, ¿sí? El derecho regula las relaciones que se dan entre particulares y el Estado, entre diferentes ámbitos del Estado. Y precisamente el tener a una, digamos, la posibilidad de tener una fotografía o tener una visión de cómo eran las condiciones en determinado momento, pues bueno, eso también es lo que hace que también sea necesario o indispensable el que podamos generar una especie de cambio en estas relaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Cuando hablamos de que una persona es eh, la señora de la casa, pues le estamos atribuyendo pues ciertas funciones que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con sus labores, como sus labores, digamos, de trabajo, ¿no? A lo mejor es una abogada y pues todavía tiene que llegar a preparar la cena, hacerle de lavar los platos, la ropa, en fin.
atender a la familia. ¿Qué es lo que ocasionamos? Pues que ocasionamos que se realice un exceso de trabajo hacia las mujeres. Entonces, la ley o los tratados internacionales nos han establecido, pues, que el derecho humano, el ser humano tiene derecho al descanso. Y por eso se ponen límites a los horarios y al número de ocasiones en las cuales un trabajador puede ser molestado por un patrón para que pueda descansar, ¿no? Sin embargo, en el caso de las mujeres esto no sucede así, porque nosotros como sociedad o como idea le hemos vendido o les hemos hecho creer a ellas que son las responsables de mantener la casa en orden. Entonces, una mujer, pues después de trabajar 8 horas diarias, llega a su casa y aún ahí tiene que trabajar otras tantas para poder generar o para poder establecer y cumplir cabalmente con sus obligaciones. Eso es lo que les hemos hecho creer a las mujeres y de pronto por eso vemos que las hemos sometido a una doble jornada laboral. Trabajan en la oficina y luego todavía vienen a trabajar en la casa. Pero este trabajo en casa, lo peor es que no es remunerado. ¿Sí? No existe una contraprestación que se le otorgue a ellas para que puedan decir que se trata de un trabajo remunerado. Al contrario, esta sería o se podría considerar por algunos autores como una parte de su violación a la libertad del trabajo. ¿Sí? Entonces, como vimos, el derecho tiene género, puede cambiar, puede repetir desigualdades, puede estar estableciendo aquellas creencias que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la mujer que tiene que pedir permiso al esposo para poder trabajar. Algunos códigos todavía lo traen, aunque ya sea inoperante o aunque ya hayamos superado esa parte, algunos de ellos todavía lo traen. Entonces, por eso sí es importante tener esta visualización. Carol, es, Carol, es, Carol Smart nos señala que el derecho no solo tiene que ser visto en relación con el hombre, sino tiene que ser visto en relación con los seres humanos como tal, ¿sí? Es decir, los feminismos no se abarcan a tener que tener mejores condiciones que los hombres, sino se abarca a tener condiciones dignas para cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer. En eso radica esencialmente la idea de que el derecho tiene género, ¿sí? Entonces, precisamente por eso podemos generar o por eso podemos entender que hay de pronto, pues cierta, ahora sí que podemos decir ciertos ejemplos, por ejemplo, un caso que señalan las propias autoras, que se trata del delito de estupro. El delito de estupro hablaba de que a una mujer honesta, con vida digna, si se le imponía la cópula por medio de engaños, pues se estaría cometiendo el delito de estupro, siempre y cuando estuviera entre los 16 y los 18 años de edad. Sin embargo, establecía, y eso lo establecían la mayoría de los códigos del país, que en el caso de que el atacante se casara con la mujer, se consideraba como una especie de reparación del daño. Y en ese sentido, pues, no tendría ninguna pena, ¿sí? Actualmente esa figura ya no existe, ese criterio o ese tipo penal ya fue derogado por alguna recomendación de organismos internacionales, ¿no? Pero a lo que voy yo es de que estas desigualdades inclusive constituyen parte del derecho vigente. El considerar que la vida honesta las actitudes de las mujeres tienen que ser valoradas por un tercero para que se pueda considerar si hay o no hay un delito en particular, esto es precisamente lo que es preocupante, porque no se trata de tener mejores condiciones que los hombres o de tener mejores condiciones legales que los hombres.
sino se trata de tener condiciones dignas para cualquier persona, ¿sí? Entonces, a todo esto podemos decir, bueno, entonces, ¿sí hablamos de derechos humanos de las mujeres o no hablamos de derechos humanos? Pues sí, evidentemente tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, Carol McKinnon, una abogada feminista radical, ella señalaba que existían ciertas violaciones a los derechos humanos que de pronto se cometían en contra de mujeres y no eran tomadas en cuenta como violaciones de los derechos humanos. Me explico un poco, ¿sí? Los derechos humanos de mujeres son todos los mismos derechos humanos que tienen los hombres. Sin embargo, de acuerdo a nuestra tradición, había ciertas conductas que de pronto se cometían como violaciones en contra de los derechos humanos de las mujeres que no se alcanzaba a visualizar como parte del problema, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de los conflictos armados o en el caso de México, cuando fue lo de Atenco. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Corte en su momento determinaron que existieron violaciones graves a los derechos humanos, pero nunca dijeron nada acerca de los abusos sexuales y las violaciones de las que muchas de las mujeres que fueron víctimas en esa situación o en ese hecho, nunca se habló como una violación de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este sentido, en esa época, pues, o en ese suceso, se violentaron muchos derechos humanos. El derecho humano al tránsito, el derecho humano a la privación de la libertad, en algunos casos el derecho humano a la vida. Sin embargo, nunca se dijo nada de aquellas conductas que a lo mejor sí se tipificaron y sí fueron consideradas como parte de la parte penal, pero nunca fueron consideradas como parte de una violación a los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Los abusos que cometieron los militares, los abusos que cometieron las autoridades sobre jovencitas, sobre niñas, sobre mujeres, abusos, violaciones, abusos sexuales, ese tipo de consideraciones son las que realmente de pronto hacen que esta violación de derechos humanos hacia las mujeres no se pueda visibilizar. Si nosotros revisamos los arranques, los reportes que sucedieron en esa fecha, específicamente en lo relacionado con estos sucesos, pues nos vamos a dar cuenta que hubo muchas, a lo mejor muchos asesinatos o muchas situaciones que no fueron cubiertas por los medios de comunicación. Pero, sin embargo, existieron y nadie habla de ellas. Entonces, Catherine McKinnon nos señala, este es un supuesto en el cual en algunas ocasiones se invisibiliza aquellas afectaciones que se hacen a las mujeres cuando se toma, como en este caso, la experiencia de los hombres como si hubiera sido la experiencia de todos, ¿sí? Entonces, aquí, simple y sencillamente, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, son todos los derechos humanos, evidentemente. Sin embargo, también tenemos que reconocer que existen ciertos derechos humanos que únicamente pueden violársele a las mujeres, ¿sí? O que en caso de que se hagan en contra de algún hombre, serán de manera esporádica o excepcional. Pero en esencia, todas las violaciones a los derechos humanos estaban dirigidas hacia los hombres, a esa visión androcéntrica de que la experiencia del hombre es la única experiencia válida para poder desarrollar o para poder hacer algún tipo de consideraciones legislativas. Entonces, en este sentido, pues podemos decir que derechos humanos de las mujeres es hacer visible aquellas violaciones que en su momento se cometen contra mujeres, pero que como no forman parte de la experiencia mayoritaria, es decir, la de los hombres, pues de repente quedan invisibilizadas o quedan de lado. Entonces, es importante entender esta parte.
¿sí? También existen algunos otros, la propia Carol McKinnon también nos dice que de pronto cuando hay un conflicto al interior de una pareja, es decir, cuando estamos en presencia de actos de violencia intrafamiliar, no existe como, no está considerado como una violación de derechos humanos, ¿sí? Es decir, la mayoría de nuestras legislaciones, la mayoría de las legislaciones del país, no establecen que los derechos humanos también pueden ser vulnerados y los derechos humanos de las mujeres, de manera particular, corren un alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en estos casos, por ejemplo, podemos seguir señalando el tema de los conflictos armados, en donde a las mujeres, digamos, bueno, no, más bien, no, más bien el tema de los conflictos armados es el que veíamos anteriormente, ¿no? Las mujeres son un daño colateral o tienen otras consecuencias. Pero, por ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar muchas de las veces, como no afecta al hombre, no se registra, ¿sí? No se toma como parte de las estadísticas de la toma de decisiones, sino hasta que llega la mujer con un hombre y se le empieza a tomar o se le pone en consideración, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podemos decir que el derecho tiene género, los derechos humanos son para todas las mujeres los mismos y que única y exclusivamente se trata de no hacer invisible las condiciones bajo las cuales las mujeres están viviendo el día de hoy, ¿no? Podemos señalar que hay tres razones importantes por las cuales tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres. Primero, la factor informativo. Actualmente nosotros hemos considerado que existen muchísimas conductas que ya las hemos considerado normales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo llegue a la casa de mi mamá y que mi hermana me tenga que servir, pues ya es una condición, podemos llamarla normal. Muchas mujeres, por ejemplo, el caso de mi hermana, la asumen como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos humanos de las mujeres y damos a conocer todas estas implicaciones que tiene el concepto, les aseguro que las mujeres o las mujeres que nos están acompañando el día de hoy en la transmisión van a pensar diferente y el día de mañana van a tener la posibilidad de no hacerlo normal, ¿sí? No es normal que le tengas que servir a tus hermanos. No, no es normal. A lo mejor para tu casa sí es una tradición y sí existe todos los días. Sin embargo, si tú sales de esa tradición, pues te vas a dar cuenta de que no necesariamente necesitas una fotografía de determinadas personas, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que seamos capaces de diferenciar cuando estamos en presencia de un delito de violencia de género contra las mujeres a un delito regular. Y bueno, a final de cuentas, podamos decir que en este sentido, pues es una de las razones por las cuales es importante hablar de estos temas y difundirlos. ¿Por qué? Porque con esto podemos reducir la idea de que sean este, las mujeres discriminadas o que tuvieran otro tipo de condiciones no tan favorables. La segunda de las razones por las cuales se establece o por las cuales se habla de derechos humanos de las mujeres tiene que ver con la violación que de pronto sufren vinculadas a su sexualidad. Ya habíamos visto los casos de la violación del pueblo de Atenco, los crímenes de guerra, en donde las mujeres, pues a final de cuentas, son utilizadas como objetos para cubrir ciertas necesidades de los invasores o de quienes estén en guerra y propiamente no reciben ese trato digno como personas, sino que son convertidas en objetos y a final de cuentas, esta parte es lo que nos
nos hace recordar que hay ciertas violaciones de derechos humanos que están vinculadas a la sexualidad de las mujeres y que por eso mismo sería importante que se tomaran en cuenta y que habláramos de derechos humanos de las mujeres. Y por último, también otra de las recomendaciones que nos hacen las autoras es de que necesariamente cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que repensar la manera en la que estamos el día de hoy entendiendo los derechos humanos, ¿sí? De repente hemos visto que ha sido una palabra, un vocablo que ha sido muy utilizado y que de pronto lo vemos en muchísimos lados. Pues bueno, de esa magnitud precisamente es la idea de cambiar, ¿sí? Tenemos que ver de qué manera podemos cambiar estas relaciones y podemos generar que el día de mañana, pues nosotros tengamos verdaderas condiciones para poder hablar acerca de una condición financiera, ¿sí? Entonces, como vemos, estos serían los tres motivos por los cuales sí es importante hablar de derechos humanos de las mujeres. Primero, de difundirlos y evitar que se normalice el que se llegue ya con estas ideas sin que se haya hecho reflexión. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una posibilidad, hay que hablar de los temas, hay que hablar con nuestros compañeros sobre los mismos y sobre todo tratar de buscar cómo podemos ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que, como ya lo comentábamos, pues bueno, ya esto se trata de una panorámica del por qué sí es importante que en el derecho se incluya la palabra género y se hagan esos análisis. A nivel internacional, también ha sido una condición que ha afectado a todos los pueblos en todos los niveles. No se trata de la corrupción, no se trata de una simple charla o de una simple, no sé, levantada de temprano para ir a la oficina, sino se trata de verdaderas condiciones que deben de ser respetados por todos para abrir o para poder generar un marco de legalidad en este tema. En principio, podemos decir que hay 4 conferencias internacionales organizadas por la ONU para los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Está la Conferencia de México de 1975, la de Copenhague en 1990, la de Nairobi en 1985 y la de Beijing en 1995. Y a partir de esta conferencia de Beijing se han estado solicitando cada 5 o 10 años información y sobre todo se ha estado buscando la manera de disminuir estas brechas, ¿no? Entonces, estas convenciones internacionales, ¿qué es lo que tienen por objeto? Poner en el centro de la discusión cuáles son los problemas de la mujer. En el caso muy particular, en la Convención de Beijing, lo que se empezó a discutir ya no nada más eran mujeres, sino se empezaron a discutir cuestiones de género. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de mujeres, pues únicamente nos estamos refiriendo a un sector de la población. Sin embargo, pues también hay otro tipo de sectores como la comunidad LGBT que también tiene ciertas violaciones. Entonces, a la conferencia de Beijing le podemos o le debemos precisamente esa categorización de que amplía el espectro para poder aplicar y acudir a llenar o digamos a cumplir con los requisitos con mayores personas, ¿no? Entonces, estas son las conferencias y estas son las que existen a nivel internacional. También hay una conferencia, una convención que se organizaba por parte del Sistema Universal de Derechos Humanos por el Sistema Europeo, que tiene que ver con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, mejor conocida como la CEDAW, ¿sí? Esto porque es importante digamos, esta convención.
Bueno, esta convención fue aprobada en 1979 en la ONU y hasta la fecha hay 189 países que han estado han firmado esta convención y han sido parte de los avances que se han tenido en la misma, ¿sí? Entonces, uno de los principales factores de estas convenciones tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de estudiar, de crear un fondo para el desarrollo de las mujeres específicamente. Ya a nivel más de sistema americano, contamos también con una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la perdón, hay una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como la Convención do Pará, ¿sí? Belén do Pará. Esta convención tiene por finalidad, primero, que se trata de la única en su tipo. Es decir, el sistema americano, los países que componen el sistema americano la han adoptado como su forma de resolver conflictos, pero hay muchos otros que aún no la adopten. También, en esta convención se hace como el reconocimiento de que no nada más hay discriminación por parte de las instituciones públicas, sino también por parte de las instituciones privadas. Entonces, esta discriminación, como ya vimos, se va repitiendo hasta de manera, de cierta forma inconsciente, pues bueno, la final del día también tiene por finalidad que se haga esta publicidad y esta distribución de contenidos, ¿sí? A partir de 2004 se diseña en esta convención de Belén do Pará un mecanismo para ir evaluando a cada uno de los países firmantes cómo es que van a hacer digamos, esta revisión. Es decir, a qué tanto se han comprometido los países y qué tanto han cumplido con los mismos. Y por último, también podemos señalar como característica de este pacto internacional, también tiene que ver con la posibilidad de que en caso de que un país miembro no cumpla o no esté haciendo lo que le toca de acuerdo con los compromisos adquiridos, pues se puede acudir ante el sistema americano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para obligarlo a través de este mecanismo de revisión a que ese Estado cumplimiente o pues deje de hacerse lo que comúnmente decimos, deje de hacerse pato y pueda definir claramente cuáles son las obligaciones que se tienen en esta materia, ¿no? Entonces, en este sentido, podamos decir que esos son los 4 principales logros de esta convención, ¿no? Es el principal instrumento que pone al frente los problemas de las mujeres. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, es la que tiene ahora sí que el control sobre este mecanismo. Y en caso de que algún país no quisiera cumplir con pues también lo puede obligar. Bueno, ya vimos, para ir cerrando, porque creo que ya es cuestión de tiempo, los derechos humanos son derechos humanos para todas las personas, hombres y mujeres. Cuando nosotros nos referimos a derechos humanos de las mujeres, estamos hablando de aquellas conductas que por una situación u otra sí afectan a las mujeres, pero no son consideradas como parte de los derechos humanos. Estas desigualdades que se están traduciendo a nivel práctico, pues también se están traduciendo a nivel operativo. Entonces, el derecho, al ser un reflejo, pues lo más seguro es de que siga arrastrando aquellos vicios que tenían otras administraciones, ¿sí? Y por último, bueno, pues existe hoy un marco internacional que nos obliga
a cumplir con esta idea de respeto, fomento y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Pues nada más me resta para concluir decirle que los derechos humanos son para todos, como tal. Hay una igualdad formal que de pronto la vemos en las leyes. Sin embargo, a esa igualdad, pues hay veces que todavía le falta mucho. Hemos trabajado en una igualdad sustantiva, en donde lo que le falta a uno se lo pongamos al otro para que podamos tener mejores conclusiones. Es decir, podemos decir que si hay varios espacios o si hay varias condiciones favoreciendo a los hombres y no a las mujeres, pues bueno, la idea sería equilibrar las fuerzas. Y por último, nada más me resta decirles que también se trata de que el derecho puede cambiar las cosas. Nosotros como futuros profesionales del derecho o como personas que ya estamos ejerciendo el derecho, tenemos la capacidad de ir a las instituciones, de participar con ellas y hacer un gran cambio, ¿no? Entonces, la igualdad a la que queremos aspirar no se refiere a que midamos a las mujeres con base en lo que se hace en los hombres, sino se refiere a una igualdad de oportunidades. ¿Esta igualdad qué consiste? Bueno, pues en que todos tengamos la misma posibilidad de poder acceder a los bienes que nosotros queramos. No se trata de que los hombres ganen más que las mujeres, de que las mujeres ganen lo mismo que el hombre, sino se trata de que cada una de las personas, cada uno de los seres humanos tenga a su favor los derechos que como persona le corresponden. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, se trata de visibilizar que existen ciertas conductas que a las mujeres les afecta y que no les afecta a los hombres. Y además, hablando con esto, también hacemos patente estos años o este rezago de desigualdad que traemos con ellas desde hace muchísimo tiempo. En términos generales, para eso decimos, ¿existen derechos humanos de las mujeres? Sí, porque existen conductas que despliegue el Estado que únicamente van a afectar a las mujeres. Única y exclusivamente tenemos que ser muy sensibles para poder identificarlas, para poder trabajarlas y en su futuro para poderlas mejorar. Muchísimas gracias por su atención y espero puedan verlos pronto. Hasta luego.